Levante la mano quien estuvo la semana pasada en el servicio, con la intención de saber que estamos familiarizados con el tema. Este domingo seguimos con la segunda parte de los sermones basados en la carta de San Pablo a los Efesios, y basado en lo que aprendimos la semana pasada con respecto a los destinatarios de esta carta. ¿Recuerdan que una de las cartas más antiguas que se tiene registro omitía y estaba en blanco el espacio donde decía a los Efesios? Ok, una de las razones por las cuales está omitida es porque la intención de esta carta era que esta carta fuera leída en todas las congregaciones, una carta circular, una carta donde cada congregación, cada iglesia tenía la necesidad de escuchar estas recomendaciones y esta palabra de Dios. Así que sabemos que la palabra de Dios sigue siendo tan eficaz como hace 2000 años cuando se escribió. No hay cambio. Y la razón por la cual había ese espacio es para que podamos saber que también nos habla a nosotros, aquí, en Aurora, en este 2019. Entonces, voy a empezar con el saludo y los invito a que completen la frase, ¿sale? Esta es la lectura del primer capítulo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Aurora. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes y con tu espíritu. Esta carta está destinada para ti y para mí. Y basado en este saludo vamos a empezar con esta meditación del capítulo 2. Capítulo 2 de Efesios es súper importante para ti y para mí. Es parte de la enseñanza básica de la fe cristiana. Efesios capítulo 2. Otra vez, recuerden que esta carta está dirigida a ti y a mí. No al que está al lado, no al que está atrás de ti. A ti. Dios te habla a ti en esta carta. Capítulo 2, versículo 1, y continúa hasta terminar el capítulo. Está chiquito, está corto. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Quién es Él? Jesucristo. A ustedes Jesucristo les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. A cada uno de nosotros nos dio vida. Versículo 2. Los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Nadie de los que está aquí nos escapamos. Todos los que estamos aquí, en algún momento vivimos como en conformidad con el príncipe del poder del aire. ¿Quién es el príncipe del poder del aire? El diablo. El diablo, así. El diablo es el que sigue teniendo atado o vendado los ojos a aquellos que no creen en el Señor Jesucristo hasta el día de hoy. En algún momento de nuestra vida, tú y yo hemos estado en esa situación. En algún momento. Que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes. Importante aquí. No te enojes con aquellos que no creen en Dios. No te lo tomes personal. Porque Dios en su bondad te ha dado ese regalo de la fe. Fíjense, otra vez, versículo 8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que tú no decidiste creer en Dios.
Tú no decidiste. Dios obró la fe cuando estabas muerto en delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos y que en ese momento Dios nos amó y nos dio el don de la fe. Dios nos ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. ¿Qué quiere decir un don de Dios? Un regalo. Algo que tú y yo no merecemos, pero que Dios nos lo regaló. Ni es el resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Versículo 10. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. 11. Por lo tanto, ustedes, ¿quiénes son ustedes? Ustedes, los de Aurora, tú y yo, y los de Yorkville y Plano también. Nosotros somos, y Bolingbrook, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Por lo tanto, ustedes, que por nacimiento no son judíos. ¿Quién de los que estamos aquí somos judíos? Sería difícil. No creo que nadie seamos judíos. Nadie. Por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos, quiere decir que entonces esta palabra es para ti y para mí, porque ni uno de los que estamos aquí somos judíos. Y que son llamados incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. Esto es lo que debes recordar, tú y yo debemos recordar esto. En aquel tiempo, ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Atención aquí, aquellos que no creen en Dios viven sin esperanza. ¿Lo digo yo? Dice la palabra. Aquellos que no creen en Dios, por eso cuando se les muere un familiar, se jalan los pelos. Se quieren aventar dentro del ataúd. No quieren dejar ir al que falleció. ¿Por qué? Porque viven sin esperanza. En medio del dolor, cuando un familiar de nosotros muere, tenemos esperanza. Esperanza de la resurrección. Esperanza de que un día los vamos a volver a ver. Esperanza de que en medio del dolor y de la pérdida, aún así sabemos que ahora están en los brazos de tu papá y mi papá, de nuestro Padre y Salvador Jesucristo. Y eso es suficiente para que en medio del dolor sepamos que tenemos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque viene del que nos da los dones de la fe. ¿Quién es? Jesucristo. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cada vez que pasamos a la Santa Cena, somos acercados más y más. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Han sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz. ¿A qué paz se refiere? A la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también a la paz que tú y yo tenemos ante el Padre. Esa es de la paz que hablamos. Esta es de la paz que tú sientes y que experimentas cuando alguien fallece que es creyente en el Señor. ¿Por qué? Porque esta paz no es una paz de la que habla donde tú estás en paz con tu vecino, con tu esposa, con tu esposo. No, la paz de la que habla esta lectura es la paz que tienes con Dios Padre. Y la única manera de estar en paz con Dios Padre es a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Esa es la paz. Si tú y yo no creemos en Jesucristo, no estamos en paz con el Padre. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo el juicio de Dios. Y Dios dice, cumple los 10 mandamientos. Y es imposible para ti y para mí cumplir los 10 mandamientos. ¿Quién es el que cumple los 10 mandamientos en tu lugar? Jesucristo. Él es el que hace que tú y yo podamos estar en paz ante Dios. Porque Él es nuestra paz, de 2 pueblos hizo uno solo. ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo judío y al pueblo gentil. Si tú no eres de la descendencia de Abraham, ahora lo eres por la promesa.
Ahora eres descendiente de Abraham por la promesa. ¿Por qué? Porque en Cristo somos herederos de esa promesa. En ti serán benditas todas las naciones. Ahora, fíjense, porque Él es nuestra paz, de dos pueblos hizo uno solo, del pueblo judío y del pueblo mexicano, del pueblo michoacano, del pueblo guatemalteco, puertorriqueño, colombiano. Ahora somos uno solo. De dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. En Jesucristo somos una nueva humanidad. En Jesucristo todos somos hijos de Dios. En Jesucristo no hay diferencia de nacionalidad. Todos somos de la misma nacionalidad, de la nacionalidad que Dios nos da de ser ciudadanos del reino de los cielos. Una nueva humanidad haciendo la paz. Versículo 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz. Ya hablamos de la sangre, ahora hablamos de la cruz. Para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Cada vez que ves una cruz, cada vez que volteas a ver la cruz que traes colgando, si eres de los que usa, cada vez que ves una cruz en la calle, es un buen momento para recordar que no merecías la salvación. Cada vez que ves la cruz es un buen momento para recordar que eras incapaz, pero que Dios, en su amor y en su bondad, decidió sacrificar a su propio Hijo por ti y por mí. Y en ese momento podemos darle la gloria y la honra a Él, nada más. Reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos. ¿Qué quiere decir advenedizos? Quiere decir alguien que no merece estar donde está. Por ejemplo, una persona que entra a un trabajo de repente el primer día y que hay trabajadores que tienen 10 años en la compañía y entra uno nuevo y a ese nuevo lo ponen de tu jefe. Eso es ser un advenedizo. Porque dices, ¿cómo es posible que lo pongan a él? Tantos años que yo tengo aquí y él ni siquiera sabe la onda o ni siquiera sabe cómo se mueve aquí todo esto. Eso es ser advenedizo. Quiere decir, una persona que toda su vida ha sido pobre y que de repente se gana la lotería y ahora se quiere juntar con los ricos. Ese es un advenedizo. Una persona que aunque tenga dinero, no es parte de ellos. Pablo nos está diciendo aquí que tú y yo ya no somos advenedizos. Quiere decir, nosotros ya no nos merecemos eso, ahora sí nos lo merecemos. Ahora no lo merecemos, ahora ya no somos advenedizos. Ahora sí nos merecemos ser parte del reino de Dios. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos. ¿Lo podemos entender ahora? Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Querido hermano, tú y yo somos miembros de la familia de Dios. Tú y yo somos parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Por Él. Solamente por Él. Esa es la esencia de la carta a los Efesios. Es importante que sepamos este mensaje de la palabra de Dios porque allá afuera hay malas enseñanzas hasta el día de hoy. Versículo 20. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Para los que no vinieron la semana pasada, esta es una palabra que puede pasar desapercibida, pero es bien importante. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando escribe esta carta, también escribe a los Efesios. Y en los Efesios, o en el pueblo de Éfeso, lo voy a decir rápido para que sepamos y vayamos en el mismo orden. En el pueblo de Éfeso había un templo gigante, monumental,
Un templo considerado la séptima maravilla del mundo por su majestuosidad, por lo grande que era. Pero este templo era un templo dedicado a la diosa o a la gran madre Diana. Diana de los Efesios. Diana de los Efesios era uno de los templos más grandes y toda la gente se quedaba asombrado del tamaño del templo. Entonces Pablo, cuando escribe y empieza a relacionar este mensaje con el templo, está diciéndoles a todos ellos que todos los que creen en Jesucristo tienen un templo más grande que ese. Y el templo es Jesucristo. Jesucristo es el gran templo que tú y yo tenemos. No necesitamos estructuras. Jesucristo mismo es el templo de cada uno de nosotros. Amén. Ok, basado en lo que les acabo de decir, ahora voy a volver a leer para que se dan cuenta para dónde va Pablo. Versículo 20. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la base y el fundamento de nuestra fe, queridos hermanos. Sin Jesucristo no hay cristianismo. Sin Jesucristo no hay iglesias. Versículo 21. En Cristo todo el edificio bien coordinado. ¿Se dan cuenta? Ahora está refiriéndose a eso. En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. En otras palabras, tú y yo tenemos un templo más grande que el de Diana de los Efesios. Mayor. Aunque ese templo es considerado la séptima maravilla o era considerada la séptima maravilla de ese tiempo, tú y yo somos parte del templo más grande que pueda existir en la historia. Y ese templo lo ha edificado Jesucristo mismo. Jesucristo mismo dice, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. ¿Recuerdan sus palabras? ¿A quién se refería? Dice el profeta, dice el apóstol Mateo, se refería a su cuerpo. Tú y yo tenemos ese templo, el templo que es Jesucristo. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque en este capítulo 2 de Efesios explica la enseñanza principal de la doctrina cristiana, de la justificación. Muy importante. ¿Qué quiere decir la justificación? Que somos salvos únicamente por la gracia de Dios y no por nuestras obras. Esa es la enseñanza principal. Si algo quieres apuntar o algo te quieres acordar del capítulo 2 de Efesios, esa es la esencia. Si no me escuchaste nada de todo lo que dije hace rato, acuérdate de esto. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir gracia de Dios? Favor inmerecido. No lo merecemos, pero sin embargo Dios en su amor nos lo dio. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios y no por nuestras obras. Dios nos declara justos exclusivamente por su Hijo, Jesucristo, quien murió por nosotros los pecadores. Sí, queridos hermanos, sobre la base de la Biblia, sobre la base bíblica y sobre esta lectura, podemos ver que la justificación es gracias a través de la fe en la enseñanza sobre la cual la iglesia cristiana en todo el mundo se levanta y se construye o se cae o se desmorona. ¿Por qué? Porque hoy día hay iglesias que se siguen derrumbando por no proclamar la palabra de Dios en su totalidad. Y hoy día lo podemos ver. Hoy día. Si Dios, querido hermano, no te declara perdonado o justificado en este día, estás condenado para siempre. Y esta es una verdad bíblica. Esto no tiene nada que ver con los seres humanos. Eso es lo que dice la Biblia. Tú y yo, o una de dos, o somos hijos de Dios, o somos hijos de desobediencia, como dice la Biblia el día de hoy. Pero no podemos estar en medio. Es imposible estar en medio. Dice el versículo 2 con respecto a los que no creen en Jesucristo como único Dios y Salvador. Mira lo que dice. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Hijo de Dios o hijo de desobediencia? ¿En cuál te ubicas? Hijo de Dios. Algo importante también. Hijo de desobediencia es un hebraísmo, es un dicho de los hebreos. Es algo que ellos utilizaban.
pero principalmente a aquellos hijos que son necios, aquellos que no entienden, aquellos que saben que su papá les está diciendo esto, les está diciendo que se porten bien, que hagan esto, que este es el camino, y aún así son necios. Entonces, cuando el papá de familia o la mamá de familia encontraba a los chamacos que no hacían caso, y que por más que les decías para que se portaran bien, ellos decían: eres un hijo de desobediencia. O sea, necio. Eres un necio. Necio porque ya escuchaste las recomendaciones y aún así no quieres escuchar. Ahora, si eres hijo de Dios, porque lo eres, por eso estás aquí. Esta es una buena noticia para ti y para mí. Pero lamentablemente, queridos hermanos, es triste saber que la mayoría de las sectas de la cristiandad no se aferran a esta enseñanza. Esta es una enseñanza central de la Biblia. Cuidado, porque algunas religiones cristianas, o que se dicen cristianas hasta el día de hoy, siguen queriendo terminar como estas sectas. Y secta no quiere decir algo así como que solamente son gente que está en una cueva y ahí es donde hacen sus sectas. No, secta es algo más que no puedes notar algunas veces, pero que lamentablemente con la manera de comportarse te puedes dar cuenta si hay iglesias que están llevando a cabo trabajo de secta. Y te voy a dar ejemplos. Ahí te van. Para empezar, ¿qué significa secta? Bueno, esta es la definición. Secta es una organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que es destructiva para sus seguidores. Eso es lo que es secta. Secta es una organización que diga: todos los de afuera están mal, nosotros estamos bien. Ejemplos. Si tú vas a una iglesia que te dicen, por ejemplo, o has escuchado a alguien que te dice esto, para que pongas atención: en esta iglesia se predica la verdad y en todas las otras no. ¡Mentira! Eso es una mentira. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Donde quiera que se predica Jesucristo crucificado, se predica la verdad. Otra. Si te vas de esta iglesia, vas a perder la unción que imparte el pastor. Si te vas de esta iglesia, vas a perder la bendición que imparte el pastor. ¡Mentira! Eso es una mentira. Donde quiera que se predica a Jesucristo crucificado, otra vez, ahí está el Espíritu Santo operando, el que imparte la verdadera unción. Donde quiera que se predica a Jesucristo, la verdadera unción se mueve entre nosotros. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Otro ejemplo. Solamente en esta iglesia hay salvación. Mentira. Eso es una mentira. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, refiriéndose a Jesucristo: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. ¿Quién es el único por el cual tú y yo podemos alcanzar la salvación? Jesucristo. Ninguna iglesia. Esto es duro para que lo escuchen, pero es verdad, es algo que la palabra de Dios dice. Otro ejemplo: no vayas a otra iglesia, porque aquí Dios te plantó para que eches raíces. ¡Mentira! Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque Dios no planta a nadie, para empezar. Dios equipa a sus hijos para que sean testigos y hagan discípulos a otros. ¿Y cómo lo vas a hacer si te quedas plantado en un solo lugar? Otro ejemplo más sutil que nosotros podemos identificar, porque nosotros venimos de ahí. Cuando una persona empieza a ir a otra iglesia, lo empiezan a considerar traidor, principalmente de la familia. Principalmente traidor a las enseñanzas de tus papás, de tus abuelos, de tus tíos. Hermano y hermana, con todo respeto, con todo el respeto que tú y yo nos merecemos, tus tíos,
tus abuelos y tus papás no murieron por ti. Cristo murió por ti. Jesucristo fue a la cruz por ti y por mí. Lamentablemente, hoy día, las iglesias, por miedo a perder miembros, no predican estas verdades. Al contrario, tratan de quitar esto para que no lo escuchen. Querido hermano, no hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios te ame más o te ame menos. Cristo es el único que puede hacer eso. Si tú crees que puedes hacerle favores a Dios para que Él te vea con buenos ojos, lo único que estás haciendo es insultando a Jesucristo, porque estás minimizando el trabajo de Él en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios Padre envió a su Hijo a este mundo a hacer lo necesario para que cuando Dios te vea con buenos ojos. Y esta realidad bíblica no se puede ignorar. No la puedes ignorar. Negar esta realidad es negar la realidad de que Dios existe en carne. Negar esta realidad es negar que Jesucristo vino y se hizo carne por nosotros. Es imposible negar esto. Es imposible negarlo sobre la base bíblica. Es imposible negar el trabajo del Dios Trino. Y ahí les va. Dios el Padre te ha creado. Dios el Hijo te ha perdonado o te ha salvado. Y Dios el Espíritu Santo te sigue santificando. Y nadie más puede hacer algo por ti. Ninguna denominación, ningún pastor, ninguna iglesia va a salvarte porque nadie de ellos murió por ti. La palabra nos dice, regresando al texto, versículo 4, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Que sí, la gracia de Dios te ha salvado. Que sí, querido hermano. La gracia de Dios te ha salvado. Dios te ama. Dios te ama en Cristo. Que Dios te ama, aunque a veces no lo creas. Aunque a veces las circunstancias de la vida parecen todo lo contrario. Dios te ama. Y no hay nada, absolutamente nada que puedas hacer al respecto para que te ame menos o te ame más. Dios te ama en Jesucristo. ¿Dios te ama en quién? Jesucristo. En Jesucristo. No hay necesidad de decir, Dios te salve María. No hay necesidad de decir eso. No hay necesidad de decir, ruega por nosotros los pecadores. Si tú eres de los que hasta el día de hoy sigue diciendo, ruega por nosotros los pecadores, estás insultando a Jesucristo. Porque dice la Biblia que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. Él es el único y nadie más. No hay necesidad de hacer 20 veces el Padre Nuestro para ganar el perdón. No hay necesidad. De eso es de lo que trata esta carta a los Efesios. Que todo lo hizo Dios por ti y por mí. Dios nos dice en su palabra que somos salvos libremente por su gracia en Jesucristo. Versículo 8 y 9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta, otra vez, no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es el resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Pregunta, ¿quién es el único que merece la gloria? Dios. Dios en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios, dice la palabra de Dios, y dice toda la Biblia, no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino que lo envió para que a través de Él, tú y yo seamos salvos. Dios te ha dado la promesa de la vida eterna, porque te ha declarado justo, no culpable, a causa de la obra salvadora de su Hijo, tu Señor Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz Jesucristo dio su cuerpo y derramó su sangre por ti.
Y dice la palabra de Dios en esta misma carta que también te has sentado en lugares celestiales aquí en la tierra. ¿A qué lugares celestiales se refiere? Aquí en su casa. Aunque no lo creas, aunque pase desapercibido en tu vida, cada vez que vienes a su casa puedes saborear una pequeña probadita de lo que es estar en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque en su casa la presencia de Dios está ahí. Y si la presencia de Dios está ahí, tienes la oportunidad para continuar siendo santificado por el Espíritu Santo. Aquí en su casa, donde Él viene a ti y te hace vivir con su palabra que da vida, su palabra que salva tu vida, su palabra que cambia tu vida. Amén.